allí la palabra nos permite ver cómo el Señor siempre ha tenido todo bajo control y su plan se cumple. Así que hoy vamos a ver Esdras y Nehemías y un poco la introducción. Originalmente estos dos libros eran un solo libro. Cuando hablamos de que eran un solo libro, es que la manera en cómo se compilaron y se redactaron, el propósito era de tener un solo documento. Por lo tanto, el esfuerzo que vamos a hacer, al igual que con Crónicas, con Reyes, con los libros de Samuel, va a ser trabajarlo como un solo documento, como un solo manuscrito. Y vamos a ver la progresión y la conexión que van teniendo cada narrativa, cada evento de un libro con el otro. Y eso es de verdad maravilloso. Nos ayuda a tener mucha perspectiva de cómo se iba narrando la historia en el principio, en la antigüedad. Por otro lado, se asume o se presume que Esdras, es el sacerdote, era el autor de estos documentos, de la compilación de estos dos libros. Y un poco el contexto histórico, vamos a ver que todo lo narrado en los libros de Esdras y Nehemías están conectados directamente con la generación posexílica y ya el establecimiento, o el restablecimiento del pueblo judío en Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, la reorganización de toda la dinámica de adoración sacerdotal y de tributo a Dios como parte del sistema mismo del pueblo, donde esto era sumamente básico y necesario para el pueblo. Y esto en el contexto de historia está pasando cerca de los años 538 antes de Cristo. Bastante importante entender que justo donde termina Crónicas, con esa generación post-exílica, si recuerdan, y un poco de ese rey Zorobabel, que era el último descendiente de David desde la perspectiva del linaje, que justo antes de la cautividad babilónica fue, en vez de eliminado, fue secuestrado y luego liberado. Y allí, como vimos en Reyes y en Crónicas, se ve como esa esperanza renacer, donde esa promesa del rey eterno, de ese rey del linaje de David, de ese que iba a perpetuar la promesa de Dios de que de la casa de David no faltaría hombre que reinara. Aquí vemos en Zorobabel esa esperanza que se renueva. Entonces, aquí justo en Esdras y Nehemías estamos viendo la continuación de todo eso, de cómo esa generación posexílica ya comienza a verse nuevamente reubicada en su tierra y reorganizándose tal como Dios esperaba. De hecho, algo muy interesante que vamos a ver es cómo el pacto mosaico o del Mesías, justo con la restauración y justo con los esfuerzos de reconstitución del pueblo, vamos a ver cómo se renueva la esperanza de los judíos sobre esa figura prometida del Mesías venidero, de ese que vendría del linaje de David, que iba a gobernar perpetuamente y que iba a tener un mejor gobierno que David y que Salomón. Así que un poco de la introducción hasta aquí, pero siempre importante ver cuál va a ser la estructura de los textos que vamos a estar manejando la mañana de hoy. Bueno, si lo vemos en perspectiva, tanto Esdras como Nehemías, como un solo libro, no como dos libros por separados, la estructura puede ser la siguiente. En primer lugar, Dios toma la iniciativa y el pueblo responde. Esto está en Esdras capítulo 1 al 5 y 6 también, inclusive, pero 6, digamos como 6 a la mitad. Número 2, el pueblo regresa y reedifica. Esdras capítulo 1, 1:7 y luego 6:22. El pueblo peca y se arrepiente. Esdras 7:10. Número 4, Nehemías regresa y el pueblo reconstruye los muros. Nehemías 1:7. Y por último, el pueblo se regocija y recae en Nehemías 8:13. Pero además de eso, ¿qué vamos a ver? Y siempre tratamos de tener el panorama no solamente de la estructura de los textos, sino también el tema principal. ¿Qué vamos a rescatar desde la perspectiva del autor, el espíritu del autor? ¿Qué nos quiere comunicar en los libros? Bueno, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a ver un contexto de una tierra y un exilio. Y vamos a ver un pueblo que además de todo lo que
se narra, experimenta ese regreso a su tierra, pero a la vez siente que no está completo. Es un sentimiento de un poco de ambigüedad, de saber, bueno, las cosas van mejor, pero todavía no están como deberían estar. Entonces, en esa narrativa vamos a ver que la figura del exilio y la tierra prometida son elementos que resaltan en el espíritu del autor. Pero si pudiéramos resumir el flujo de pensamiento del autor en estos dos libros o en este solo libro de Esdras y Nehemías, podríamos decir lo siguiente: Dios está renovando el pacto al restaurar su pueblo, el templo, la adoración, la verdadera adoración y Jerusalén. Pero no es el final y no cumple todas las grandes profecías. Por tanto, su pueblo todavía mira hacia el futuro. Capaz, si lo vemos ahora en nuestro contexto, en la iglesia del siglo XXI, esa tensión, como dicen los teólogos, del ya pero todavía no, de que estamos redimidos, hemos sido rescatados por la gracia del Señor, tenemos las grandiosas esperanzas en la cual la iglesia está sustentada en la segunda venida de Cristo y en su promesa de continuidad y acompañamiento para su pueblo por medio de su espíritu y por sus obras de gracia, la iglesia, la palabra, la oración. Pero no sé si a ustedes les pasa, todavía no estamos completos. Todavía nos falta algo. Es ese sentimiento de estoy pleno en el Señor, pero me hace falta algo más. Y es lo que justo experimenta el pueblo de Israel en esta experiencia que vamos a estar comentando, pero que todavía nosotros hoy en el contexto de la iglesia del Señor experimentamos. Experimentamos la certeza de que el Señor comenzó una obra en nosotros, pero que todavía no está completa. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel a terminarla. Es esa promesa de continua progresión, de santificación en el Señor, la cual le da todo el sentido a este sentimiento. Sí, hermanos, sí se vale sentirse a veces un poco frustrados, un poco cansados, a veces desorientados, porque no entendemos cosas que pasan en nuestro entorno y en nuestra propia vida, no solamente en los aspectos más básicos de las cosas que enfrentamos, sino de la condición espiritual. A veces estamos en una situación espiritual que no es la ideal, pero ciertamente esa promesa de que comenzó la buena obra la terminará. Es lo que sustenta esta idea de cómo las promesas del Señor vienen teniendo cumplimiento en la vida de su iglesia y de su pueblo progresivamente, pero que lo mejor aún no ha llegado. Y eso mejor apunta al retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a esa glorificación que tanto anhelamos. Entonces, si podemos decir, este sería como la idea central del flujo de pensamiento del autor en esta narrativa. Y con esto vamos de una a la primera estructura del texto. Y el tema que tiene esa estructura es Dios toma iniciativa y el pueblo responde. De hecho, si tienen sus Biblias, sería interesantísimo que mientras vamos conversando y vamos presentando, tengan el texto a mano, para que así también puedan ir conectando mucho de lo que vamos a exponer aquí, porque como saben, en 40 minutos hacemos una panorama a alto nivel, o con no a 1000 pies de altura, pero quizá 300. Así que vamos a tener el texto a mano. Esdras 1:1 nos introduce perfectamente el contexto histórico. Nos da la premisa para entender dónde, cuándo y a qué hora estaba pasando esto que estamos narrando. Estaba pasando justo después de del cumplimiento de esa profecía de Jeremías, donde Jeremías profetizó que solo por 70 años el pueblo iba a estar en el exilio. Y es justo el cumplimiento exacto cuando el rey Ciro de Persia es movido por el Señor. Ahí lo pueden ir leyendo y viendo en su Biblia, en Esdras 1, del 1 al 4. Como dice que el Señor movió el corazón del rey Ciro para que él levantara un edicto y dijera, ok, el Señor Jehová me ha puesto en mi corazón
que envía a su pueblo a Jerusalén, a reconstruir. Y no solamente hace un edicto, sino que proclama un apoyo total para que esto pasara. Y esto evidentemente es la evidencia más clara que tuvo en ese momento el pueblo de que esa profecía de Jeremías se estaba cumpliendo. El pueblo estaba de retorno a su tierra. Y es allí donde comenzamos a ver esa iniciativa de Dios, como siempre, es quien toma la primera o quien da el primer paso. Dios siempre ha sido el que anda detrás de nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. De hecho, dice el teólogo y pastor John Stott en uno de sus libros, no buscan a Dios por dos razones. En primer lugar, porque no quieren. Y en segundo, porque no pueden. Y es la realidad. Nosotros nunca tenemos la iniciativa de ir detrás de Dios. Dios se ha mostrado en su palabra siempre como aquel que está detrás de nosotros. Como aquel que sale al encuentro. Aquel que nos busca. Aquel que nos persigue con gracia y amor. Entonces aquí vemos al pueblo experimentar ese sentimiento de, ok, aquí viene Dios nuevamente. Dios es el que está tomando la iniciativa, pero ¿qué está pasando en esos versículos del 1 al 4 de Esdras? El pueblo responde a esa iniciativa de Dios. Dice que también no solamente Dios inquietó el corazón del rey Ciro, sino que también del pueblo. Lo movió a salir y el pueblo se inquietó y salió y comenzó la travesía para justo ese proyecto de reconstrucción que nace en primer lugar en el corazón de Dios. Dios toma la iniciativa, inquieta todo el entorno, incluyendo al pueblo. Entonces, si dijéramos y si pensáramos, ¿qué sacamos de aquí? ¿Dónde está la idea central de esta porción? Podemos decir que Dios estaba completamente detrás de la restauración. Dios era el que tenía en primer lugar el deseo de que todo fuera restaurado o que comenzara la restauración. También pasa así en nuestras vidas, ¿no? Dios es el que quiere restaurarnos. Es Dios el que quiere reedificar, reconstruir, hacer algo nuevo. Y esto es justo lo que el pueblo comienza a experimentar. Y en esos versículos vamos a ver cómo esa inquietud no nace del pueblo, nace de Dios. Dios inquieta y comienza a mover a todo el mundo, incluyendo al rey. Pero no solamente eso, eso incluyó recursos económicos. Si seguimos leyendo después de los versículos 4, nos vamos a dar cuenta que incluso lo financiero, que era otro aspecto importante a considerar en un proyecto de esta magnitud, también estaba siendo orquestado por el Señor. Era el mismo Dios que estaba justo detrás de este proyecto. Bueno, de hecho, algunos teólogos coinciden con que el Salmo 126, donde dice, los judíos están de regreso a casa, es un momento de verdadera emoción y esperanza. Se cree que el Salmo 126, todo el Salmo 126, ese cántico del Salmo 126, apunta a ese evento de cuando el rey Ciro levanta el edicto y dice, regresen. Fíjense cómo dice, versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Versículo 2. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestras lenguas de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Mano, qué hermoso. Que no solamente ver cómo el pueblo responde. Dios toma la iniciativa y el pueblo responde. Sino ver cómo el pueblo tenía la clara idea de que esto no era obra de ellos. Era Dios que los estaba sacando. Pero la respuesta de ellos no era similar a cuando salieron de la cautividad de egipcia, que le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Tenías que dejarnos allá, estábamos mucho mejor. Sino el pueblo respondió alegremente y se regocijó en su corazón. Y es la evidencia de que el Señor, y aplicándolo un poco a nosotros hoy, cuando Él comienza a trabajar de manera profunda en nuestro entero ser, nuestro corazón se alegra. Ese gozo que el Salmo 51 decía a David, devuélveme el gozo de la salvación. Es el gozo que todos experimentamos cuando comenzamos a ver la mano de Dios obrando sobre nosotros, quitando la suciedad
levantando algo nuevo y bello para él. Amén. De verdad que trabajar esto ha sido para mí de mucha bendición. Pero en segundo lugar, hermanos, el pueblo regresa y comienza a reedificar. Entonces aquí estamos viendo una narrativa progresiva de Dios toma la iniciativa, Dios inquieta a todo el entorno, rey, pueblo, todo lo necesario para que este proyecto comience a materializarse financieramente hablando. La respuesta del pueblo, una respuesta positiva de gozo, de alegría, de ánimo. No con pesar, con ánimo. Para luego también ver que todo eso no se queda simplemente en un lindo cántico del Salmo 126, como algunos asumen, sino que eso también se ve en acción, en decisiones y en cosas que el pueblo comenzó a hacer en pos de ese gozo que había sido puesto. Entonces aquí vemos no solo como una respuesta de labios positiva, sino un mano a la obra. Los versículos, de hecho, de Esdras 1, 7, 6 al 22, que vemos que incluso la parte financiera, los utensilios del rey Nabucodonosor, todos los tesoros fueron rescatados y puestos a disposición del pueblo para que financieramente hablando este proyecto se pudiera fondear, como dicen por ahí. Dios ha devuelto de manera milagrosa al pueblo ¿a dónde? A donde debían estar, a esa promesa de regresar a su tierra. Pero para restituir en sentido general, no solamente el gobierno, la estructura política y de sociedad del pueblo de Dios, sino reconstruir su templo y la adoración. No sé si recuerdan lo que hemos venido viendo en Reyes, Crónicas, la conexión que tiene todo el tema de la adoración, de la presencia de Dios en el pueblo, del arca. El arca de manera paralela, restableciendo la presencia del arca en el pueblo junto con el reinado salomónico. Salomón con toda la confirmación de parte de Dios que él iba a ser quien iba a construir ese gran templo para él. Todo esto tiene una conexión directa con la adoración, con la presencia de Dios y con el deseo de Dios de que su pueblo tuviera no solamente las condiciones necesarias, sino la adoración correcta a Dios. La adoración correcta a Dios. Una adoración que no solamente iba a estar conectada con el corazón del pueblo, sino que también iba a estar conectada con la forma en cómo el pueblo hacía. A veces pensamos que para Dios las formas no importan. Y hermanos, sí, la forma importa. Decía un filósofo llamado el Chavo del Ocho, las dos cosas. La forma y el fondo. Para Dios importa la forma. Por eso vemos la delicadeza del Señor, y es una delicadeza en tomarse la molestia de dar instrucciones bien claras, prescripciones de cómo todo debía ser hecho. Y cuando vemos eso, a veces le pasamos por arriba, como estamos leyendo el Antiguo Testamento, decimos, bueno, quizá un poco de el autor para darle un poco más de drama. Porque no es una película, es un libro. Hay que agregarle algo que dé forma. No, hermanos, ahí el detalle que vemos en todos esos aspectos de la estructura del templo, las columnas, el lugar santísimo, cómo iba a estar dividido todo, cómo iba a estar organizado todo, los sacerdotes, los profetas, todos esos detalles nos dicen que a Dios le importa la forma. Por eso la iglesia hoy no debe bajo ningún concepto venir a la ligera delante de Dios. Venimos con estructura, venimos con forma. Por eso nuestra liturgia tiene un modelo y no es simplemente práctica, hermanos. Es que sabemos que Dios es un Dios de detalles y tratamos de hacer lo que Él dice. Y es cuando vemos entonces justo en este concepto de que el pueblo regrese, comienza a reedificar y eso como una acción materializada demuestra que la intención de Dios y la inquietud que había puesto para salir ahora no solamente se quedó en palabras, lindas palabras, porque le pasa a la gente. Nos emocionamos y luego simplemente no hacemos nada. Aquí vemos una vez más esa intención que dice más de Dios que del pueblo. Dice que Dios es el que está poniendo el querer como el hacer para su buena voluntad. Por lo tanto, la restauración del sacerdocio, que es fundamental para la restauración
para que el pueblo restaurara la relación correcta con Dios, es una obra de Dios. Dios está restaurando el sacerdocio, y en los textos del 1:7 al 6:22 vamos a ver cómo, si se recopilara nuevamente la instrucción, el manual de cómo debía funcionar el tema del sacerdocio, cómo estaba estructurado. Qué importante saber que la adoración a Dios, desde la perspectiva de la forma, Dios había establecido a quienes, los levitas, como ese linaje que iba a tener la responsabilidad de conducir al pueblo en la correcta adoración al Señor. Pero en ese esfuerzo de llevar la correcta adoración a Dios, el pueblo tenía que también recordar una cosa muy importante. ¿Cuál, mis amados hermanos? Que la genuina adoración al Señor está directamente conectada con el ser interior del ser humano, del hombre. Por eso la restauración de la adoración tenía que tener la forma correcta, los personajes correctos desde la perspectiva de Esdras y Nehemías, para que de manera correcta el pueblo adorara. Y no sé si recuerdan, y damos un paso atrás, que hablábamos de Crónicas y de Reyes, que veíamos al pueblo en una decadencia moral. Veamos el pueblo que venía decayendo moralmente. ¿Por qué? Porque sus líderes estaban moralmente desconectados de Dios. Y como el liderazgo, la cabeza mueve al pueblo, si la cabeza anda mal, todo anda mal. Entonces el pueblo andaba mal moralmente delante de Dios. Por lo tanto, era necesario restaurar ese criterio y aspecto moral desde la cabeza. Entonces, ¿a qué vemos? Vemos la restauración del sacerdocio. El sacerdote levita que iba a guiar al pueblo correctamente en adoración es restaurado, para que luego, justo cuando se restaure el templo, tengan la estructura necesaria, el modelo correcto, la forma correcta y la intención adecuada para adorar a Dios. ¿Ven qué detalle tan interesante aquí? Para luego continuar un poco hacia adelante con lo que es la tercera estructura. El pueblo peca y se arrepiente. Esdras, los capítulos del 7 al 10. Y yo creo que a lo largo de todas las escrituras, de atrás para adelante, yo creo que lo vamos a seguir viendo. Y no es para menos. Hemos visto en todo el Antiguo Testamento cómo también el Señor no se tomó la molestia de ocultar el pecado de los hombres. Por eso decíamos, si recuerdan Crónicas, en la última clase, que Crónicas presentaba la figura de David y de Salomón como mejores reyes, y se enfocaba justo en las glorias de su reinado y en lo que mejor habían hecho. Pero no era una respuesta hipócrita del cronista. El cronista no estaba tratando de ocultar las faltas de estos dos reyes, porque ya Samuel lo había expresado, ya Reyes lo había también presentado. Ellos, al igual que todos los hombres, han pecado y se han apartado de Dios. Pero eso apuntaba a qué, como mencionábamos el domingo pasado, apuntaba a un mejor rey, a las cualidades superiores y a lo mejor que había hecho David y Salomón, para luego poner eso como una vara y decir, ustedes saben que el rey que va a venir lo va a hacer todavía mejor. Para que el pueblo dijera, mejor que lo que hizo David y Salomón. Sí, mejor que eso. Mejor que eso. Entonces aquí vemos como en esa espiral continua, como una vez más el pueblo peca, como el pueblo se aparta. De hecho, cuando vemos los versículos 7 al 9, justo que vamos a ver que el pueblo, ¿qué comenzó a hacer? A casarse, los hombres con mujeres paganas, a tener relación con pueblos que Dios le había dicho que no lo hicieran. ¿Y ustedes saben qué es lo triste? Que parecería que están en el mejor momento espiritual. Parecerían que están justo en una de esas etapas donde pensamos que estamos en la cumbre, donde Dios está aquí al lado de mí. Ahí, mira, ahí. Es por eso que debemos siempre velar por nuestro corazón. Es por eso que debemos tener la humildad necesaria para venir todos los días delante de la presencia de Dios y decir, Señor,
guárdame. Líbrame de mi pecado, líbrame de mi mente, de mi arrogancia que a veces me hace pensar que no te necesito, que no necesito a la iglesia, que no necesito a nadie, que contigo soy suficiente. No es así, amados. El pueblo justo, después de haber confirmado una vez más la mano de Dios, la promesa de Dios, ver cómo se cumple la profecía de Jeremías, 70 años y ya, y salen y vuelven al pueblo, y vuelven a Jerusalén. 70 años, that's it. Felicidad, gloria, cánticos, regocijo, emoción, pero pecan. Entonces eso nos llama a reflexionar también en esos aspectos importantes, no solamente del estado de nuestro corazón y de nuestra condición espiritual, sino a ser guardadores y veladores de nuestra alma. A todos los días, no dar por sentado en esta vida espiritual, en este caminar, que todo anda bien. Siempre velar continuamente por nuestra alma. De hecho, vemos una gran lección. La principal lección que podemos ver es que mientras los exiliados regresaban a la reconstrucción del templo, Dios aún no había completado su plan de salvación. Están de regreso, están trabajando, está todo pintando muy bien, pero el pueblo peca y es una evidente señal para nosotros hoy, aplicándolo a la iglesia, de cómo la glorificación como esa última etapa de la salvación no se ha materializado aún. Por lo tanto, esa salvación que cae sobre nosotros y que cargamos, como dice la palabra, con temor y temblor, debe recordarnos diariamente que aún estamos en proceso de construcción. Se construye. ¿Te ha pasado por esa construcción, esos edificios que dice obra en construcción? Mire, si usted puede mandarse un cuadro o una postal y pégala en su cuarto, en su cabecera, para que cuando usted se tire a orar, la mire y diga, soy una obra en construcción. Todavía no estoy listo. Por eso todo lo que esté a mi alrededor se va a incomodar a veces. No hay cosa que incomode más que cuando están construyendo cerca de usted. Si usted vive en un edificio y usted tiene vecinos arriba o abajo y están haciendo, miren, la más mínima remodelación, eso es incómodo. Así incomodamos al que está a nuestro alrededor muchas veces. Incomodamos, pero gloria a Dios, porque somos esa obra en construcción y este recordatorio para nosotros debe ser también algo que miremos con esperanza. Señor, yo estoy en tus manos, tú estás construyendo algo grande en mí y en ti confío. Velo y guardo mi alma y dependo del Señor. Esto nos recuerda justo esta tercera estructura en sentido general. Ese pueblo que peca, pero también ese pueblo que se arrepiente. Los textos vamos a ver el arrepentimiento del pueblo, el lloro del pueblo, el recordar justo que habían faltado nueva vez a Dios y ese arrepentimiento aún más profundo porque vienen de experimentar una gran liberación de parte de Dios. Vienen de experimentar un buen momento delante de Dios, un buen tiempo, una buena temporada. Pero justo a pesar de eso pecaron. Pero qué bueno que vemos también en la narrativa cómo se arrepintieron. Para justo, continuando de manera progresiva, vemos que en Nehemías, justo en capítulo 1 al 7, habla del regreso. Y aquí vamos a ver un brinco. Vamos a ver, como dicen, un salto un poco de casi 100 años después. Esta generación post-exílica que había sido liberada, había comenzado el proyecto de reconstrucción, había comenzado toda la promesa de Dios, la reestructuración, la organización, un poco el tema financiero, poder comenzar a darle forma al pueblo. Vienen esa primera ola de exiliados de retorno. Todo marcha bien, mucha emoción, mucho ánimo, pecan, se arrepienten. Pero aquí vemos entre Esdras y Nehemías una pausa a esa narrativa de casi nada, 100 años, un poquitito. Pero en esa pausa, donde luego entonces vemos a Nehemías que entra en acción y ya comienza a trabajar con una segunda ola de exiliados. Aquí vamos a ver entonces que lo que comenzó, mucho ánimo,
mucho entusiasmo, dándole forma, no era todo. Primera etapa, y ahora la segunda etapa es manos a la obra, construir. Si vamos a los textos y vamos un paso atrás, nos vamos a dar cuenta que todo esto no habla de una edificación física. No se construyó ni una línea de blog, se tiró, como decimos un buen dominicano, pero sí se dio orden. Se restituyó y se restauró el concepto de la adoración y el sacerdocio adecuadamente, para que entonces en Nehemías veamos cómo ya la obra espiritual que estaba comenzándose a edificar y a construir, ahora vamos a ver cómo la estructura física comienza a tomar forma. Entonces vemos justo aquí que Dios es fiel en proteger a su pueblo. ¿En qué aspecto? En esta primera etapa, cuando vemos los textos, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que todo marchaba bien, el pueblo estaba en cierta vulnerabilidad. Y sus enemigos, que comenzaban a burlarse de ellos por la locura de ellos, creen que van a reconstruir ese templo y ese muro. No, pero eso, primero no tenían condiciones económicas, pero tampoco tenían técnica. Había un aspecto de la técnica de los hombres que iban a trabajar ahí que no daban con eso. Entonces los enemigos del pueblo comenzaron a burlarse. No, esa gente deja lo que hagan lo que ellos quieran, que eso está más perdido que el hijo del Limber, si fueran dominicanos. Eso no saben por dónde van. Pero cuando ven el favor de Dios y que Dios pone la gracia, provee los recursos y comienzan a construir, ¿qué pasó? El pueblo terminó los muros en un año, justo un año. Lo que pensaban sus enemigos que no iba a ser posible terminarse, en un año lo terminó. Entonces lo que era una burla ya comenzó a ser una amenaza. Primero se estaban burlando, no, déjanos solo quito, tranquilo. Ahora, ya estos son una amenaza potencial. Entonces comenzaron a orquestar planes en contra del pueblo. Y ahí vamos a ver justo cómo el favor de Dios no dejó al pueblo solo. Y es que en ese momento vulnerable Dios estaba justo con su pueblo respaldándolo. Vemos cómo Nehemías juega un papel muy importante. En su rol era alguien muy ligado al entorno político y cómo logró conseguir el apoyo necesario para el pueblo. Su influencia también fue de respaldo para el pueblo. El pueblo comenzó también, y lo vamos a ver ahora en un segundo, como Nehemías dijo, ok, mientras construimos, agarremos las armas. Y vamos a ver cómo dice que con una mano trabajaban en la obra y con otra la espada empuñada. Y es justo aquí donde vemos que Dios guarda a su pueblo. Hermanos, cuando Dios es el que está detrás de algo y Él comienza algo, Él nos respalda, Él nos guarda y nos protege. Muchas son las maquinaciones del enemigo y nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando. Pero sí sabemos que hay un Dios que nos guarda. Y es lo que vemos justo aquí en esta narrativa. Como el pueblo estaba trabajando alrededor del muro y en un año construyen. Eso es un comienzo nuevo. Eso definitivamente no cabe duda de que ahí estaba pasando algo grande y algo bueno. Y Dios estaba detrás de eso. Por último, adivinen. El pueblo se regocija y vuelve y cae. ¿Qué pueblo? El pueblo se regocija y cae. Vamos a ver cómo en esta porción una vez más el favor de Dios se confirma. La gracia de Dios está con el pueblo. El pueblo trabaja duro. El pueblo asume su posición. El pueblo tristemente vuelve y cae. Siguen en las mismas prácticas. Parece que el pueblo no terminaba de entender lo que Dios quería hacer con ellos. Pero lo que sí vamos a ver es cómo Dios renueva su pacto. Las promesas de Dios no solamente se veían cumplirse en el aspecto de lo político, de la restauración, del cumplimiento de traer su pueblo nuevamente a su tierra. Fíjense cómo hablamos al principio que íbamos a ver ese contexto de ese exilio, una tierra, pero todavía no la buena, sí, la tierra final, el lugar final. Entonces vemos al pueblo una vez más aquí en esta espiral. Ya adelanto, ya retrocedo, ya adelante, ya retrocedo, vuelvo y caigo. Sin embargo, cuando
es abierta la palabra y es predicada, vemos en el texto que el pueblo lloraba. El pueblo lloraba y algunos autores dicen, bueno, no queda tan claro que el lloro original del pueblo haya sido una confrontación directa por su pecado. Capaz si era un lloro por ver la palabra nuevamente expuesta, ver cómo la restitución final del templo, la adoración y la guianza de Dios por medio de la predicación era evidente ya para el pueblo una vez más. Sin embargo, la realidad es que el pueblo no solamente lloraba de alegría, el lloro de alegría fue lo final. El pueblo lloraba por su pecado. El pueblo lloraba porque estaba siendo confrontado con la palabra, estaban identificando su pecado una vez más. Yo creo que al igual que el pueblo de Israel, nosotros hoy necesitamos, cada vez que estamos sentados allí, mis amados, y que la palabra de Dios es abierta y es predicada y es aplicada, no deberíamos salir de aquí igual como entramos. No deberíamos permitir que cada vez que la palabra sea abierta y expuesta a nuestros corazones, nos paremos de donde estamos siendo los mismos. Algo debe pasar en nosotros. Y eso que debe pasar es arrepentimiento. Debemos decir, Señor, perdóname. Señor, yo reconozco mi pecado. Y si tenemos que llorar, lloremos. Ojo, a veces en el contexto de las iglesias no queremos mucho en las emociones, ¿sí? Y queremos como mantener una distancia prudente de las emociones. Pero ¿saben qué? Cuando el pecado es atacado por la palabra, la reacción más natural de un corazón arrepentido es llorar, es reconocer su falta. Y si eso llegara a pasar, hermano, no deje de hacerlo. No pare. Deje que sus emociones evidencien lo que ciertamente está pasando en su vida y es restauración. Y es lo que justo vemos aquí. Vemos a un pueblo que llora, que está llorando delante de la presencia de Dios porque su pecado está siendo confrontado y porque están viendo que están mal delante de Dios. Porque nosotros no vamos a hacerlo. Digo, no, si no queremos llorar, no lloramos, no pasa nada. Pero sí, ojo, tengamos esa premisa clara de que las emociones y sobre todo cuando la palabra de Dios está siendo entregada con fidelidad, debe causar en nosotros un sentimiento profundo de arrepentimiento y de reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y si eso trajera junto con ello lágrimas, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo se regocija, recae, el pueblo es confrontado. Y vemos en ese contexto cómo luego le dicen, mire, ya, ahora gócense. En pocas palabras, ya el Señor nos perdonó. Levantemos la cabeza y gocémonos delante de Él, porque la obra ha sido restaurada, las promesas de Dios son evidentes, la vemos cumplirse, Dios está con nosotros, Dios es nuestro Salvador. Tan pronto el pueblo ve todo esto, el pueblo, para ellos es evidente que el pacto de Dios está siendo renovado y que Dios va a cumplir la promesa de traer del linaje de David uno que sea mucho mejor que David, mucho mejor que Salomón, en el mejor sentido de la palabra, no en la ridiculez del pecado de ellos, sino en la gloria de su reinado. Ese que ha de venir y va a ser mucho mejor. Y esta esperanza se renueva en ese momento, justo en la parte final de Nehemías. Vamos a ver esa luz que justo nos recuerda que el pacto de Dios es perpetuo, sus promesas se cumplen, pero que Él aún no había terminado. Él apenas estaba comenzando con su pueblo. Así que si quisiéramos concluir en la mañana de hoy, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente en cuanto a el flujo del autor en Esdras y Nehemías como un solo libro y la narrativa completa del libro en sentido aplicado para la iglesia hoy. Podemos decir lo siguiente: cuando Dios todavía está esperando para terminar de cumplir sus promesas, tenemos que confiar en que Dios está trabajando, hermanos.
Tenemos que confiar y poner la mirada en que Dios está, algo mejor Dios está haciendo. Y está, todavía lo mejor está por venir. Incluso cuando no podemos verlo, en la última instancia dependemos de Dios para asegurarnos en esa obediencia. Y al mirar el fracaso final de Nehemías, al señalar la futura gran provisión de Dios en Cristo. Es decir, cuando vemos esa última narrativa de Nehemías y vemos como una vez más, cuando todo parecía ir tan bien, vemos que el pueblo vuelve a pecar. Eso nos debe llevar a mirar hacia Cristo, mirar hacia algo futuro, hacia algo mejor. Y si hoy estamos muy bien, hermanos, en algún sentido, en su vida espiritual, como iglesia, hermanos, lo mejor aún no ha llegado. Lo mejor aún no ha llegado. Siempre mantener la mirada puesta hacia las promesas de nuestro Dios que están por venir. Amén. Así que vamos a orar para despedirme. Estamos teniendo pocas preguntas, hermano, porque es mucho material. Pero yo creo que estamos siendo muy edificados y que el Señor de verdad nos ayude a aplicar todo esto que vemos aquí. Tratamos de ver el panorama del texto, aplicarlo simultáneamente para no salir de aquí solamente con contenido, sino salir edificados en el alma. Amén.